Un poquito en apuros. No, pero ahí estamos bien. Buen día. Buen día, Anita María. Bueno, tenemos que saludar una réplica solicitada por el señor doctor Juan Falconi Puig. Esto podíamos haberlo hecho hace exactamente 8 minutos. El derecho le corresponde esta vez al exministro y hombre público, señor doctor Juan Falconi Puig. Usted tiene la palabra, señor doctor. Imagínense ustedes, ya no puedo suplicar, pues, que protagonicen la réplica. Esta estaba programada de conformidad con la solicitud, estaba programada para exactamente las 6:45 de la mañana. Habría sido otra nuestra suerte si podíamos ubicar previamente al doctor Falconi Puig. Él debe haber estado preparado, pero que nos dieron otro teléfono. Sí, conste a la ciudadanía, vamos inmediatamente, señoras y señores. Ojalá esto no conlleve conflictividades, pero yo no puedo mantenerles a ustedes aguardando la intervención del más interesado, el doctor Falconi Puig, que asimismo por un retraso en la capital de la República, la semana anterior no pudo cumplir, digamos, con su deseo de replicar algunos conceptos que se han vertido en nuestras ondas en días anteriores, que no precisamente pertenecen a nuestros periodistas o a nuestra página editorial, ni cosa por el estilo. Son alusiones que él quiere reclamar, entiendo yo, formuladas por el señor economista don Eduardo Valencia. Sí, hicimos Sí, doctor Juan Falconi, hemos tenido que hacer aquí un montón de descortesías prácticamente con la audiencia, porque fallamos nuevamente en forma simultánea. Aquí no le llamaron a la hora precisa, no era ese el teléfono, y en cambio este rato no le hemos podido fácilmente contactar. Pero aquí estamos en cumplimiento de las leyes y usted con todo el derecho de ejercitar una réplica conceptual y seguramente de contenidos para que haga uso del espacio que nos había solicitado y que por ley nosotros le concedemos, obviamente. Así es que tiene usted la palabra, doctor Falconi. Muchas gracias, licenciado Rosero, y efectivamente esto, pues, estamos llegando a este punto también, por un lado, como usted dice, descortesías con el público, ante quien nos disculpamos, y que vino de una serie de coincidencias, porque recuerde usted que yo estuve la semana pasada en Quito y lamentablemente por efectos del tráfico yo le envié una nota. Pero usted estuvo en un túnel que no podía fácilmente salir de allí y entonces se complicó la situación. Pero vamos al contenido de lo que usted quiera decirnos, doctor. Muchas gracias, licenciado Rosero. Mire, en síntesis, Eduardo Valencia ha estado sistemáticamente refiriéndose a mí y refiriéndose al presidente
en términos absolutamente difamatorios, calumniosos, sin tener ni siquiera una base seria, sin exhibir ningún tipo de documento. Y habla de un informe y habla de un decreto y que estaba todo hecho y que a Pedro Delgado, con quien nada tengo que ver, a Pedro Delgado nada tuve que ver ni nada tengo que ver, y a mí el gobierno o el presidente nos habían elevado a los altares. Esto es lo que insiste, en síntesis, él ha señalado en algún programa en Radio Democracia y en algunas otras oportunidades también. Y la respuesta muy sencilla para beneficio y respeto de ese medio y de la audiencia de ese medio es la siguiente. Y trato de ser claro, Valencia no se ha referido en ningún momento al origen de lo que se ha denominado la crisis bancaria. Y yo he explicado varias veces que la crisis bancaria fue tal, pero por una causa. La crisis no es que llovió ni cayó del cielo. Y la causa que generó esa crisis bancaria fue que los banqueros, básicamente Filan Banco, básicamente Roberto Isaías, se llevaron la plata de los depositantes. Y entonces, cuando surge la crisis es porque se produjo un pánico bancario en marzo del 99, y los bancos, y todos los bancos, no tenían el dinero para devolver a sus depositantes. Ahí es cuando se produce la crisis, que además esto no es ni la primera vez y tampoco será la última, porque los bancos cuando reciben depósitos y los depósitos los prestan a otros o a los mismos clientes, parten del supuesto que no todo el mundo va a retirar sus depósitos al mismo tiempo, no todos los depositantes. Pero cuando se da un pánico bancario, los depositantes retiran inmediatamente al mismo tiempo los depósitos, y ahí se producen unas colas y se producen todas esas situaciones dramáticas que se vivieron el año 98. Ahora bien, entonces, esa es la causa de la tal crisis bancaria. Sin embargo, Valencia, con mucha mala fe, prácticamente evidenciando su vínculo con Roberto Isaías, se va a las consecuencias, a los hechos posteriores de la crisis, para ponerlos como la causa y como el origen de la crisis, lo cual no es ni serio, ni es objetivo, ni es verdadero. Y entonces se va él a estos efectos y señala un decreto que no lo da en detalles, ni mucho menos. Es un decreto 1492, que cuando yo fui nombrado secretario de la producción, ya estaba preparado, ya estaba hecho. Y ese decreto originalmente lo habían preparado en la Superintendencia de Bancos. Todo eso está demostrado, de todo eso hay evidencia de correspondencia de documentos. Y ese decreto, que efectivamente lleva mi firma, pero lleva la firma de otro ministro y lleva la firma del presidente, me pone a mí Valencia como autor de ese decreto. Lleva esas otras firmas que él no las menciona nunca. ¿Y qué era el decreto que a mí me tocó firmarlo a los 15 días más o menos de nombrado? Ese decreto era, que ya estaba preparado, insisto, licenciado Rosero, ese decreto no tenía otro fin que el de facilitar un poco las cosas a los depositantes que al mismo tiempo eran deudores, y el de facilitar la circulación de esos documentos que se llamaron CDRs. Y los CDR eran certificados de depósito reprogramados, o sea, le reprogramaron la devolución a todos los depositantes porque los banqueros no tenían el dinero para devolver porque se habían llevado esos dineros. Así de sencillo, y eso no lo explica de ninguna manera Valencia. Entonces, esos fondos que tenían que ser entregados a los depositantes eran unos papeles y que estaban reprogramados para entregarse en el tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, los tenedores de esos depósitos, de esos certificados que eran los depositantes, también tenían deudas con los bancos y con los mismos bancos donde habían hecho sus depósitos.
Entonces, lo que se trataba era que los bancos que les reclamaban a los deudores estaban obligados a aceptar esos papeles llamados CDRs en pago de sus deudas. Eso era lo que en síntesis ese decreto arrancaba, y obviamente tenía que dar una salida, terminaban y pasaban por la CFN para que sigan a la AGD, y la AGD se cobraba, pagaba o honraba esos certificados y se cobraba con las incautaciones que había hecho, se cobraba con los activos de los bancos que había tomado. Y ahí vinieron después, pero fíjese cuánto tiempo después, recién en el 2008 me parece vinieron las incautaciones de todos los bienes de Filambanco, de Isaías, etcétera, para con ese dinero irse recuperando lo que se daba la vuelta, el ciclo de todos esos CDRs que tenían que terminar cruzándose con los bienes incautados para cobrarse el Estado el dinero que había puesto por cuenta de los banqueros, porque los banqueros habían llevado ese dinero. Esta es la síntesis de ese certificado, licenciado Rosero, y claro, resulta muy sencillo que, diciendo 3, 4 palabras de Valencia, por instrucciones de Roberto Isaías, entonces, para confundir, para calumniar, para difamar, y hay algo ahí más, entonces, no se puede hablar de la crisis bancaria, y acabo de señalar por qué fue la crisis, cómo se produjo, sin señalar cuál fue la causa. Y la causa fue que los banqueros no tenían el dinero para devolver. No tenían el dinero para devolver a sus depositantes. Ahora bien, cualquier persona puede ser adversa a este gobierno o a cualquier gobierno, pero desde el 2008, desde el 2008, la última fecha, hacia el 98, 99, pasaron muchos años, casi 10 años, 9 años, que ningún gobierno, ninguna persona hizo nada para recuperar esos fondos, hasta que el presidente Correa dio luz verde para que se sigan con las incautaciones, y con las incautaciones y han ido recuperando, aunque no todo haya salido perfecto, que era normal, hayan ido recuperándose algo de los bienes que tenían que recuperarse para cruzar las cuentas con lo que el Estado puso por los banqueros. Y eso es hasta ahí más o menos explicando ese decreto. Pero hay algo más, licenciado. ¿Por qué usted cree que se podría, y la audiencia que lo conoce muy bien porque todavía la historia está reciente, se podría hablar de la crisis bancaria tratando de engañar sobre quiénes son los autores? Y se podría hablar de esa crisis sin señalar cuál fue la causa, y dentro de esa causa el mayor banco que no podía cumplir sus obligaciones, que era Filambanco. Entonces, ¿cómo hablar de la crisis? Es como decir, hay unos daños y ha habido unos problemas en producto del terremoto, pero no señalar los daños, señalar las consecuencias, pero no señalar que la causa fue un terremoto. Es así de sencillo. Está completa la réplica, doctor. El tiempito se nos va, pero usted puede hacer un cerramiento como usted prefiera. ¿Cómo no, licenciado Rosero? Y le agradezco. Mire, esta es más o menos la historia. Me he llevado tal vez unos minutos de más, pero creo que en beneficio de la información y de la verdad, la audiencia ha quedado oyendo las dos versiones. Exactamente, no se preocupe por el tiempo, adelante. La verdadera, y sin embargo, pero ¿qué es Valencia? Y esto se presenta él sí como que está en los altares. Sin embargo, él es el autor de que Astra, el famoso ingenio azucarero Astra, que se lo voló Roberto Isaías en una rueda de bolsa amañada, luego de que cuando yo, ministro de Industrias, le habíamos ganado el juicio en la Corte Suprema, eso no lo menciona, y eso fue, él tuvo toda la información desde la Corporación Financiera y lo tapó.
Él manejó un informe amañado y lo tapó. Él se presenta como un defensor de los intereses y de la verdad y de los intereses nacionales, y él fue el autor del informe que produjo la famosa sucretización de los años 80. Entonces hay que manejar las cosas con seriedad, licenciado Rosero. Y en el programa Infocus yo lo desafié, y lo repito, pero lamentablemente yo ya estoy hoy día regresando a Europa, habría que ver otra fecha, a un debate en cualquier momento, en ese medio, en esa radio, para tratar con documentos frente al público sobre estos temas. Encantadísimo cuando usted regrese de Ginebra. Algún momentito habrá la posibilidad. A mí también y a nuestros oyentes les encantaría escuchar ambas partes. Nuevamente, las 7:10. Hasta una próxima oportunidad. Muchas